La gente saluda a Su Alteza Anastasia, nieta del emperador. La protagonista era una niña muy mona con el pelo rosa. Echaba mucho de menos a su madre y a su padre, porque eran muy buena gente. Volver a casa y comer deliciosos pasteles es un sueño que a Anastasia le gustaría hacer realidad ahora. Ya que estaba en el Palacio Imperial, tendría que probar al menos una taza de chocolate caliente o un fondant de chocolate espolvoreado con azúcar glass por encima. Pero lo más importante es que hará lo que sea para que su calvario termine y la niña vuelva a casa. Los acontecimientos se trasladan a los recuerdos de la protagonista, en los que su madre estaba muy contenta porque por fin había podido reparar el tejado. La niña vino a llevarle a su madre el almuerzo que tanto se merecía por su duro trabajo. La madre estaba muy contenta de que su hija estuviera allí para apoyarla todo el tiempo. También se alegraron mucho de sentir el agradable olor de la casa. Dentro había un padre feliz que le decía a Irina que había hecho un buen trabajo y que se diera prisa en sentarse con su hija a tomar una deliciosa sopa. La madre estaba asombrada porque hoy tenían una carne estupenda para cenar y se la había regalado Artan. La protagonista miró más de cerca y se dio cuenta de que hoy había carne de verdad en el guiso, pero solo estaba en su plato y mamá y papá se alimentaban mucho peor. La protagonista era muy honesta y no podía comer un plato tan nutritivo mientras sus padres comían peor. Irina se dirige a su marido, que se llama Yuri, y le dice que muy pronto la niña tendrá que pasar por una ceremonia ritual y que si pueden prepararlo todo juntos. El padre intenta calmar a su mujer diciéndole que su hermano Maxim ha prometido ayudarles y que Dmitri también estará con los padres. El padre cuenta que ese día llaman a la ceremonia y que es el momento en que su princesa tendrá un nuevo amigo. La niña se pregunta por qué necesita un nuevo amigo, ya que tiene suficiente atención de sus padres que cuidan de ella. Irina y Yuri corren inmediatamente hacia su hija y la abrazan con lágrimas en los ojos. Su pueblo está en medio de la nada. La familia vive en una choza a las afueras del pueblo. Nadie en el barrio es más pobre que Anastasia y su familia. No es por ser pobre por lo que no tiene amigos. Una pareja poco corriente que vive muy pobremente, pero invita a músicos para disfrutar de la música, es muy extraña a los ojos de los aldeanos. El padre, muy ocupado, tiene algunas horas libres para pintar cuadros y tocar instrumentos musicales, mientras que la madre es una buena espadachina y una buena guerrera. Por eso esta familia destaca entre los aldeanos habituales, que nunca han visto una espada ni un instrumento musical. Pero la protagonista, Anastasia, es hija de esta extraña pareja. A ella no le gustaba en absoluto jugar con niños ingenuos, pero los padres piensan que es culpa suya porque son demasiado extraños y no dejan que su hija disfrute de la infancia. De vez en cuando Yura, junto con su mujer, intentaban pensar en algo para hacer amigos para su hija. Un padre besó a su hija y con lágrimas en los ojos le dijo que su princesa debería tener la mejor y más hermosa ceremonia y que deberían decorar todo con dientes de león blancos y que atarían la corona más hermosa con 100 dientes de león blancos para su princesa. De repente los guardias irrumpen en la habitación. Los chicos no tienen tiempo de reaccionar ante su repentina aparición. Mamá coge inmediatamente la espada y apunta en dirección a los indeseados invitados. El guardia se disculpa por la molestia y les dice que han sido enviados para entregar algo importante a la familia. Mamá ordena a su padre que coja a su hija y corra hacia la puerta trasera. El protagonista no podía entender de dónde había sacado el padre tanta fuerza. Después de todo, antes no podía demostrar una resistencia tan grande. Cuando padre se emborrachaba durante los fines de semana, a veces cantaba sobre temas revolucionarios. Podría ser que padre es un opositor de la familia imperial y ahora tratará de destruirlos. Como era de esperar, el emperador estaba bien preparado para atrapar a la familia de Anastasia y un grupo de guardias apareció detrás de la casa dispuesto a luchar. El padre tuvo que detenerse porque estaba bloqueado. Ante los guardias apareció la madre de la protagonista. Anastasia no podía entender cómo esta gente era capaz de atrapar a su madre.
porque ella era la mejor espadachina. Cuando toda la familia se reunió, Caballero habló sobre el verdadero propósito de su visita a esta corte, porque querían recoger a Anastasia, que era la nieta del emperador. La heroína no podía entender cómo esto podía ser posible. Más tarde, la muchacha fue presentada a la salida ceremonial porque era una representante de la dinastía imperial. Fue recibida como nieta del emperador. Junto con Anastasia, también fueron recibidos los nietos del emperador, Ilya y Dmitri. Mientras Ilya y Dmitri intentaban comprender lo que le ocurría a su pariente, Anastasia pidió a Dios que le gastara una broma y todo lo que estaba viendo fuera un sueño. Anastasia era la prima de Ilya y Dmitri. La niña supuso que era la mismísima princesa villana Anastasia, pero esperaba que no fuera verdad. La historia trata de cómo una chica normal con el poder de la vida y la calma conoció y se enamoró de un héroe con la habilidad del fuego fuerte pero inquieto. Naturalmente, entre ellos se interponen innumerables obstáculos que los amantes intentan superar. Si fuera una chica normal y corriente, todo iría bien, pero es una princesa villana que obstaculizó por todos los medios el desarrollo de su relación. Anastasia es la prima pequeña del protagonista, Alexei, nieto hereditario del emperador. En este mundo, conseguir un espíritu raro puede ser un gran éxito, pero si el espíritu es débil, incluso un aristócrata lo pasará mal. Con la familia imperial, las cosas eran aún más complicadas, y si uno hacía alianza con el espíritu más fuerte, se convertía en pretendiente al trono, y si no, era desterrado del imperio. Anastasia vivía muy pobre desde que su padre, el príncipe Yuri, había escapado del palacio imperial. En una ceremonia ritual, recibió un espíritu poco común y su vida dio un giro completo. Con ventaja en la línea de sucesión al trono, Anastasia confió en el poder de su espíritu y actuó sin miedo, pero al final cayó en su propia trampa. La protagonista vivió durante 10 años sin conocer su verdadero origen. Pero una vez probado el sabor de la dulce vida, Anastasia no pudo detenerse y poco a poco se adentró en el camino de las decepciones y las caídas. Además, mucho antes de su renacimiento, la heroína vio el contenido de la historia, pero el título lo olvidó con seguridad. Si ella renaciera en un mundo como este, tendría que estar familiarizada con la historia. Entonces podría conseguir fácilmente las conexiones y el dinero necesarios y vivir feliz a través de todas las dificultades utilizando la información que ya conocía. En la vida pasada de la heroína, solo había miseria y habiendo renacido, iba a disfrutar de cada nuevo día. Tanto en su vida anterior como en la actual, no podía cumplir su sueño de vivir como una persona normal. A la heroína le gustaban los dulces más que nada en el mundo, así que quería dedicarse por completo al negocio de la confitería. Pero aún así, no debe rendirse, y para animarse intenta convencerse a sí misma de que solo tiene mala suerte y que una coincidencia así puede superarse a la fuerza. Cuando la heroína oye el nombre de su protagonista, Alexei, se da cuenta de que está metida en la misma historia y, por desgracia, no podrá salir de ella. El emperador se llamaba Miguel y entró en escena con su nieto heredero Alexei, que ya era el protagonista de la historia que la heroína estaba estudiando. Mientras el emperador caminaba lentamente hacia su trono, indicó a los sirvientes que podían comenzar. Se declara abierta la ceremonia ritual y se invita en primer lugar al príncipe de Mir. El príncipe de Mir recibe la bendición del espíritu de la llama sagrada. Con el tiempo, el turno llega a su alteza, la princesa Anastasia. La heroína se sumerge en agua bendita y reza para obtener el peor resultado posible de la iniciación. Hace mucho frío en el palacio y ella quiere ir a casa y comer un delicioso pastel hecho por su padre. Quiere conseguir el espíritu más ordinario para poder ir con su madre y su padre. Si consigue el espíritu del pájaro brillante que vio en la película o en un libro, será prisionera de la familia imperial para siempre. De repente, la niña sintió algo dulce en la lengua y se sorprendió de lo que estaba ocurriendo.
Mirando hacia arriba, se encontró con el pájaro de colores brillantes que era su espíritu. La niña no entiende por qué necesita semejante maldición y resulta que no podrá volver con sus padres, porque ahora será definitivamente encarcelada en palacio. De repente, el espíritu del deseo de la niña se convirtió inmediatamente en un pequeño pollo y ella no esperaba que los espíritus pudieran cambiar de forma. La heroína pensó que era una gran oportunidad para hacer del espíritu un objeto discreto para esconderse y deseó que se convirtiera en un botón. El pájaro pensó y decidió convertirse en un broche que colgaría de la ropa de su dueña. No hay tiempo que perder pensando en ello, porque si se queda en la sala sagrada, la encontrarán demasiado sospechosa, así que la heroína intenta salir a rastras. Cuando entra en la sala, se encuentra con que casi nadie la estaba esperando, excepto un clérigo. Este le pregunta a la princesa con qué espíritu se ha aliado. La heroína, asustada al instante, no dice nada. La chica se dio cuenta de que tenía que negarlo todo y dijo que no tenía ningún espíritu ni ninguna habilidad. Esperaba ser entregada a sus padres lo antes posible. El criado piensa muy activamente en lo que está pasando y la heroína no deja de mirarle y esperar lo mejor. El chico con una sonrisa responde a la chica que todo es mucho mejor de lo que pensaba, porque ella puede pedir consejo al marqués Shirinetiev, que tiene reconocimiento de espíritus y puede identificar fácilmente el espíritu de Anastasia. La protagonista ha perdido la esperanza de volver a casa, porque si se revela el poder de su espíritu, no podrá escapar con su familia. Mirando al hermoso marqués, se da cuenta de que no podrá resistirse a su espíritu, porque el hombre es obviamente serio y trabaja profesionalmente. Los criados presentan a la princesa al marqués Sheremetyev, y gracias a sus habilidades puede averiguar fácilmente qué tipo de espíritu tiene Anastasia, y la heroína también se da cuenta de que este marqués es el mismo Maxim que tanto disgustaba al padre. Maxim es el hermano mayor del padre del que siempre hablaba. El tío se fija inmediatamente en su sobrina y le pregunta qué espíritu ha recibido. El criado adora al marqués y espera que con sus extraordinarias habilidades no le resulte difícil identificar el espíritu de la muchacha. El marqués se ríe a carcajadas y dice que acaba de ser invitado a la ceremonia de iniciación para ayudar a los jóvenes a determinar sus habilidades. La heroína se da cuenta de que ha cometido un error, ya que debería haber reconocido que tiene el espíritu de un pajarillo desde el principio, porque ahora el marqués verá fácilmente su fuerte habilidad. Tras tocar a la protagonista, Maxim siente que su sobrina tiene un poder increíble y que su espíritu es el más fuerte que ha visto nunca. Para sorpresa de la muchacha, no dijo la verdad y dice que su espíritu de pajarito es muy adecuado para una muchacha tan hermosa. El sacerdote se pregunta si la nieta imperial Anastasia ha hecho una unión con el espíritu de algún pajarito sin valor. El tío responde que esa es la verdad y que no hay razón para que oculte la verdadera capacidad de la heroína. El hombre dice que la princesa ha recibido la bendición del espíritu de un pajarito y no es un espíritu muy interesante, pero aún así no es una mala habilidad para una chica tan pequeña. La heroína no puede entender lo que pasó porque su tío tiene un espíritu de reconocimiento. Entonces, porque con su poder no pudo determinar la verdadera esencia de su espíritu, o el tío escondió lo que vio dentro de la heroína. Resulta que Anastasia todavía no ha pasado todas las pruebas, porque también con cada aspirante emperador se comunica personalmente. Pronto será su turno y la chica está preocupada. El emperador desprecia a su nieta y al mismo tiempo guarda silencio, valorando su insignificancia. El emperador pregunta al criado cuántos años tiene esta criatura, y el hombre responde temeroso que sabe que esta niña ha celebrado recientemente su 10º cumpleaños. El emperador se pregunta si esta niña tiene 10 años. Entonces, ¿por qué es tan bajita y delgada? Él pensaba que no tendría más de 6 años. ¿Acaso Yuri no se preocupa por su hija? No es propio de él. Un sirviente le dice al emperador que Yuri es en realidad muy pobre y su capital es pequeño.
Su padre huyó sin un céntimo, así que su familia no tenía mucho dinero. Tiene demasiados nietos, por lo que el emperador no parece considerarlos su familia, y solo con mirar su rostro indiferente, Anastasia se da cuenta de que no está realmente interesado en el destino de su padre. El emperador pregunta a la heroína qué dijeron sus padres cuando la enviaron a la iniciación. Ella le cuenta que la bendijeron para que no enfermara y le pidieron que volviera sana lo antes posible. El emperador pregunta a su nieta si tiene tantas ganas de volver a casa. La niña le confiesa que quiere ver a sus padres cuanto antes. Sorprendentemente, el abuelo de Anastasia sonrió ante la dulce cara de su nieta y dijo que la entendía perfectamente. La heroína se preguntó, ¿es realmente el final de la conversación? Y esperaba del emperador más decisiones Suvorovie. El hombre se fue sin decir otra palabra, y es que finalmente volver a casa. Después de un tiempo, ella todavía continuó permaneciendo en el Palacio Imperial y nadie la envió a casa. La criada que solía cerrar las ventanas antes de acostarse, incluso vino a ver a la protagonista. La niña preguntó a la criada si no podía volver a casa con sus padres después de la ceremonia. La criada responde a la princesa que no tiene tantas ganas de volver, porque ahora está en el Palacio Imperial y la cuidan, la alimentan y tiene todo lo necesario. En este palacio puede disfrutar de deliciosos pasteles y llevar muchos vestidos bonitos. Pero la niña responde a la criada que no necesita todas esas cosas porque lo único que quiere es volver con sus padres. La criada mira a la joven princesa con comprensión y le responde con una sonrisa que Su Alteza el Príncipe y su esposa visitarán pronto a Anastasia. La criada acarició a la joven princesa y le dijo que esperaba ver a la niña junto a sus padres que visitarían el palacio. Pero aún así la criada le contestó que en 10 noches la heroína podría ver a sus padres. Viendo la decepción en la cara de Anastasia, la criada dijo que lo más probable es que sean 5 noches y que mañana habrá un poco menos de tiempo para esperar. Al ver que la niña se deprimía aún más, la criada empieza a calmarla y le dice que solo quedarán 4 noches y que la niña debería dormirse para despertarse al día siguiente, y así el tiempo pasará más rápido. Anastasia se da cuenta de que llegar a este palacio no fue muy fácil. Después de todo, viajó hasta aquí durante 6 días, y aunque los padres se fueran ayer, no podrían llegar en 5 noches. Pero tampoco quiere incomodar a su criada, así que intenta dormirse lo antes posible. Antes de irse, la criada le dice que aún tiene cosas que hacer en la cocina imperial. Si la chica tiene una pesadilla o necesita algo, solo tiene que llamar al timbre y la criada vendrá corriendo a ayudarla. Hasta hace poco, el imperio estaba en guerra, pero ya ha terminado. Pronto habrá una fiesta para celebrar el fin de la guerra, así que las criadas tienen que prepararse en la cocina. Dicen que esta celebración será enorme y que la famosa Nikita vendrá a la fiesta. La chica recordó al mismo Nikita que conocía de su vida anterior. Ahora este famoso héroe caminaba por el bosque con sus guerreros. El hombre se dirige al comandante en jefe adjunto y le dice que todo está listo para volver a casa. Nikita ordena a sus tropas que regresen. Anastasia supo que Nikita es el mismo hombre que estaba en el círculo íntimo del protagonista Alexei. Al oír el nombre de Nikita en la mente de la protagonista, surgió inmediatamente toda la información sobre él, como si lo hubiera visto ayer mismo. Es el hijo mayor y heredero de la familia Kodak y al mismo tiempo el amigo más íntimo del príncipe Alexei. Tenía derechos al trono imperial, pero antes de su mayoría de edad, Nikita renunció a ellos en favor del príncipe heredero Alexei. Toda la gloria que recibió durante la guerra se la ofreció también al príncipe Alexei, y de repente apareció como un rayo Anastasia, que interfería con él de todas las formas posibles. Nikita estaba dispuesto a acabar con Anastasia de tanto que le molestaba. Fue este hombre quien contribuyó a la pronta destrucción de Anastasia y a su muerte. La chica está asustada y se da cuenta de que tanto se ha vuelto como si no se encontrara con él en ningún caso, y de todas formas pronto la chica se irá a casa. Habiendo apartado de su mente los pensamientos sobre Nikita, la princesa se da cuenta de que es hora de dormir y que hoy ha sido un día muy ajetreado.
A su lado está el pajarito que era el espíritu personal de la niña. Ella no podía entender por qué su espíritu arrastraba a la niña hacia la puerta y obedeció a su espíritu para acercarse a la salida de la habitación. Aún así, la niña le pide al pájaro que no sea tan terco, porque le va a romper el vestido si sigue tirando. Además, a estas horas no puedes andar por ahí. Es tarde por la noche. Para no llamar la atención, debe hacerlo todo en silencio y sin movimientos bruscos, y la niña sigue persiguiendo a su pajarito, que la lleva en dirección desconocida. Pronto se encuentra en la cocina, a donde la ha llevado el pajarito. Cuando llega a la mesa, el pajarito le muestra a Anastasia el chocolate que estaba junto a los demás ingredientes. La niña se da cuenta de que en ese lugar hay harina de chocolate, mantequilla y huevos, y que es el lugar perfecto para hacer deliciosos dulces. También encontró un extraño polvo blanco y al probarlo la chica sintió un distintivo sabor dulce y rico. Lo más probable es que se trate de un azúcar muy caro preparado según una receta muy buena. El pájaro le indica a la chica todos los ingredientes necesarios y Anastasia recuerda cómo rezó a su espíritu y luego le dijo que echaba de menos a su mamá y a su papá y que quería volver a casa y comer un delicioso pastel. La niña no puede creer que el pájaro la haya traído a la cocina solo para hacer un brownie, pero es demasiado arriesgado porque podrían verlos. Desde luego, ella no quiere llamar la atención. No quiere correr la misma suerte que la Anastasia original, pero no podrá cocinar deliciosos pasteles en casa porque no tienen suficiente dinero para esos dulces. Anastasia ya no tendrá la oportunidad de mirar ingredientes tan caros. Aunque todos estén ocupados preparándose para las vacaciones, tal vez ella pueda preparar discretamente un delicioso pastel mientras nadie la ve. Aún así, el pájaro consiguió persuadir a la heroína para que intentara preparar un delicioso pastel. Si aún así alguien encuentra a la niña, ella dirá que está preparando un pastel para el abuelo, y entonces nadie la regañará por esta hazaña. Antes de nada, necesita una balanza, y Birdie pregunta dónde pueden encontrar este instrumento. La heroína confirma que no se puede tomar a ojo, porque la repostería requiere proporciones exactas para tener éxito. Detrás aparece el cocinero, que pregunta a la chica qué hace en su cocina. La heroína se asusta ante la aparición del temible cocinero. El hombre no recuerda que una chica así habitara en palacio, por lo que se enfada mucho de que se haya metido en su cocina. No se atreve a ver en su cocina ni a los más grandes aristócratas porque interferirían en su cocina. El pájaro espíritu decide proteger a su ama del hombre y consigue derrotarle. La heroína se da cuenta de que su espíritu es verdaderamente universal. El cocinero intenta levantarse con sus últimas fuerzas y exige que la pequeña noble salga inmediatamente de su cocina, junto con su pollo domesticado. La heroína se da cuenta de que el pollo seguirá luchando por ella y de que el cocinero no se echará atrás, así que decide utilizar su lindo aspecto para pedir modestamente que le hagan galletas y así poder marcharse tranquilamente sin molestar a nadie. Tras una pequeña pelea con el pájaro, la cocinera se deja convencer para que Anastasia hornee una galleta. Pero entonces, el pájaro debe quedarse quieto y limpiar antes de salir de la cocina. Anastasia promete que no volverá a la cocina del cocinero por segunda vez y le pide que le dé la balanza de cocina. El cocinero pregunta qué quiere cocinar la chica, porque él conoce muchas recetas y puede enseñarle. Pero ella le dice a Paul que no se toma en serio los pasteles y las galletas y que cómo va a saber la receta de esos platos. Así que la chica le pide a su nuevo compañero que prepare agua hirviendo y ella misma hará deliciosos bizcochos y tartas. La heroína ordena al cocinero que rompa los huevos para que no queden cáscaras y la chica le pide que eche agua caliente en otro plato. El hombre intenta preguntar a la chica qué está intentando cocinar, pero ella sigue ignorándole, lo que le enfada mucho. El cocinero se da cuenta de que Anastasia quiere utilizar chocolate, pero es muy amargo, y aunque ha oído que en el sur lo desmenuzan y lo toman con azúcar o miel, en su país no les gusta el chocolate por su desagradable sabor amargo.
La niña decide probar un trocito de chocolate y pregunta si realmente es tan amargo. La cocinera dice que es un regalo del barón Zarato, que no se puede tirar y que es un dolor de cabeza. El chocolate era realmente amargo, pero la protagonista no se avergüenza y exige a la cocinera que siga ayudándola porque ha pedido agua caliente. Los chicos fundieron el chocolate y la mantequilla al baño María y luego utilizaron harina y una crema especial. Solo quedaba mezclarlo todo y verterlo en moldes. Por desgracia, se olvidó de calentar el horno antes de meter los dulces y se asustó. El cocinero dice que en su cocina el horno está en constante uso y que por eso se calienta. Resulta que su cocina utiliza una piedra mágica para mantener el horno caliente. La niña se asusta y piensa que el horno utiliza combustible ordinario como la leña. La cocinera le explica que Anastasia no sabe nada de hornos y que sabe hacer pasteles. Resulta que el horno funciona con el calor de una piedra mágica. El polvo de la piedra mágica purificado se utiliza para crear alambres. También en este horno se puede ajustar la temperatura y la niña pidió que le pusieran la temperatura para el pan. El cocinero dice que el horno debe estar ardiendo constantemente porque necesita una cantidad increíble de piedra mágica para activarlo. Por eso, en el Palacio Imperial se mantiene caliente las 24 horas del día durante un año. La heroína miró el horno y vio allí también un dispositivo de tiempo. Resulta que es arena que caerá solo hasta un tiempo determinado y al expirar este tiempo sonará una campana. La chica se sorprendió de cómo en este mundo la magia había sustituido a la electricidad habitual en su mundo natal. Anastasia se rió al ver funcionar la estufa y se dio cuenta de que los magos se habían complicado demasiado la vida. Más tarde las amigas sacaron los pasteles del horno y miraron el trabajo que habían hecho. La chica había conseguido hacer un brownie precioso y con un sabor delicioso. La cocinera esperaba que la chica fracasara y se marchara decepcionada. Anastasia confiesa que es la primera vez que cocina con esta receta, así que se sorprende cuando resulta que lo ha conseguido. La cocinera se pregunta cómo esta chica ha sido capaz de hacer un pastel tan bueno, y además ve azúcar y nata por primera vez. ¿Cómo en un suspiro ha sido capaz de hacer unos pasteles tan aparentemente magníficos sin saber nada de hornos ni de ingredientes? La chica ha decorado sus pasteles hasta el último detalle y cogiendo una cuchara los amigos deciden probar los pasteles. Cuando el cocinero ve que el hojaldre no mantiene en absoluto su forma, piensa que no está cocido, pero la chica intenta calmarle explicándole que este plato se come como una crema. Ella prueba el delicioso hojaldre y es la primera en apreciar su sabor. Cuando probó el maravilloso sabor a chocolate, no podía creer que fuera una sensación tan maravillosa. No solo después de su renacimiento, sino también antes. La heroína no había podido cocinar ni comprar un pastel así, porque su condición siempre había sido muy pobre. Ahora la heroína podía por fin saborear lo que había deseado durante tanto tiempo y se sentía como en el paraíso. Estaría bien tomar una taza de café ahora, pero por desgracia no tiene. Mirando al cocinero, vio cómo él también estaba sorprendido por el increíble sabor del pastel, pero aparte de eso, notó un extraño brillo detrás del tipo. El hombre estaba obviamente en la luna y no reaccionó en absoluto a las preguntas de la chica. Comiendo un delicioso plato, Anastasia preguntó al cocinero si tenía naranjas y él dijo que por supuesto que sí, y la dejó mirar en la nevera. La heroína susurró en voz baja al oído de Pavel que si las naranjas se pelan y se cubren de azúcar, pueden hacer un pastel con ellas y será aún más sabroso que estos pasteles de chocolate. Al cabo de un rato, un criado entró en la cocina y pidió al cocinero que preparara cuanto antes un postre para su majestad. Al ver que el chef no está en la cocina, el criado se pregunta qué debe hacer porque le han dado la orden inmediata de conseguir el postre. Al ver las magdalenas de chocolate, el criado se da cuenta de que probablemente el chef las había preparado con antelación y eran realmente maravillosas. También había preparado la leche para este postre y el criado reunió alegremente todos los elementos necesarios y se los llevó al emperador.
En ese momento, el emperador estaba contemplando los asuntos reales y quería tomar su postre de la noche lo antes posible. Se acerca el final de la guerra con los elfos, y todo gracias a Nikita, que ha conseguido poner fin a la guerra. Sin embargo, la rescatada Nikita es una esclava a la que el emperador ha perdonado sus pecados. Apenas tiene 10 años y sus padres han cometido un gran pecado. ¿No es un pecado de su ignorancia que el rito en el que participó exija una verdadera oscuridad? Su ignorancia y su asistencia a los ritos mataron a 300 personas del imperio y ahora tienen que decidir qué hacer al respecto. El asesinato es el resultado de las acciones de un hombre, no de una espada. Así que Alexei pidió que Nikita fuera castigado para que no se sintiera impune. El animal que mutiló al hombre es capturado y matado, y la espada utilizada para cometer el asesinato es fundida en el alto horno. El emperador pregunta a su heredero si cree que salvar a Nikita merece su favor. Alex responde que no lo pensó, porque los padres de Nikita murieron sin saber siquiera de su pecado. El emperador pregunta cómo piensa Alexei utilizar a Nikita si se salva. Alexei dice que sus padres perdieron la cabeza por llamar a los elfos de la oscuridad. Este esclavo ya no puede quedarse en las regiones del norte porque nadie lo acogerá. Ninguna familia lo acogerá. Ni siquiera un orfanato lo acogerá. Y ahora, ¿qué hará el primer heredero con este pecador? Si no matan a este tipo, morirá en las calles, olvidado e indeseado. El emperador dice que este esclavo y la hija de Yuri son de la misma edad y pueden encontrar un lenguaje común si Alexei no ha pensado en otra forma de deshacerse de este Nikita. Alexei no está satisfecho con la forma en que su abuelo planea la futura participación de Nikita. La conversación es interrumpida por un criado que trae un interesante postre que el emperador aún no ha visto. Tras probar el delicioso plato, el abuelo queda sorprendido por su sabor y quiere hablar con el jefe de cocina, Pavel. En ese momento el cocinero se da cuenta de que mientras iba a por naranjas, faltaban 2 pasteles y en busca de este postre salió corriendo de la cocina y aún no ha regresado. En ese momento Anastasia estaba sola en la cocina y pensó que tal vez debería hornear algo sabroso con los ingredientes restantes para ahorrar tiempo. Irrumpe en la sala un criado que claramente ha corrido todo el camino de emperador a cocinero. El criado pregunta dónde está Paul y ve a una niña que quizás sepa dónde está ahora el chef. Anastasia dice que el cocinero ha salido de la cocina para encontrar a quien le robó la tarta. El criado se asusta y se pregunta si esas golosinas no estaban preparadas de antemano para el emperador. El hombre confiesa que, sin saberlo, se las llevó a su majestad. Ahora, el emperador quiere ver al cocinero. Resulta que Su Alteza el Príncipe Heredero también se comió el plato. La chica espera que el emperador haya llamado al chef para decirle algo bueno, pero en su mente tiene el desagradable pensamiento de que su amigo Pavel tendrá una muerte muy desagradable por culpa de su error. La chica no quiere que Pavel muera, así que confiesa que ella hizo el pastel. El criado se sorprende, pero la muchacha le dice que se llama Anastasia y que quería obsequiar a su abuelo con un postre, así que lo hizo ella. El criado se inclina ante la princesa y se disculpa por no haber reconocido a la persona real. La heroína se pregunta si al abuelo no le gustó algo o si se sintió mal después de comerse la tarta. El criado dijo que no lo sabía y que su majestad había hecho alianzas con muchos espíritus, por lo que era inmune al veneno y a cualquier cosa que pudiera dañar el cuerpo. Su expresión facial era la misma de siempre, así que el criado no puede entender cómo se sintió el emperador cuando probó el postre. La heroína se da cuenta de que no se puede entender la mirada habitual del emperador y decide ir a casa de su abuelo en lugar de al cocinero. Si va a ser castigada, sería mejor que Paul se mantuviera alejado, porque él no tiene la culpa. El criado no sabía si la nieta estaría bien, pero ella insistió en ir a ver a su abuelo, así que los muchachos se dirigieron a su residencia con pasos no muy atrevidos. Las puertas de la habitación del emperador se abren y un criado dice que la princesa Anastasia ha venido a ver a su majestad.
La muchacha traga saliva al ver a su abuelo y se da cuenta de que ahora puede tener una conversación muy difícil con este hombre tan serio. El emperador se pregunta por qué Anastasia está aquí, ya que pidió que trajeran al chef. La heroína dice que ella hizo el postre que probó el emperador y decidió hacer feliz a su abuelo, así que lo hizo ella misma. Intenta justificarse y dice que quería hacer algo agradable para su majestad, así que probó suerte con una pequeña receta y le salió algo interesante. La niña también adora a su abuelo y dice que tomó la iniciativa y se empeñó en pedirle a su tío cocinero que le dejara hacer un postre, pero se esforzó y antes de salir de palacio, le gustaría regalarle algo a su abuelo. El emperador cerró el interesante libro que estaba estudiando y miró a su nieta preguntándole si su padre le había enseñado a cocinar en lugar de enseñarle a escribir. Pero Anastasia le confesó que en su casa no había azúcar ni mantequilla y que todos los días solo comían gachas de zanahoria. Cuando miró la palabra del emperador, vio que el hombre se había comido todo el postre y no quedaba ni una miga, lo que significa que le había gustado, y parece que la niña no será castigada por el postre, y una sonrisa más confiada aparece en su cara. Se da cuenta de que ha conseguido sorprender al emperador, y para que no sospeche nada, le cuenta que tenían un libro de hacer tartas en casa, y ella estaba mirando las fotos. Le interesaba mucho hacer algo ella misma. El abuelo confiesa que la tarta es realmente insólita y se pregunta cómo ha conseguido un color tan intenso. La heroína se da cuenta de que ahora en la cara del emperador está la misma expresión que tenía el chef Paul cuando probó sus bizcochos. La muchacha confiesa que ha añadido a los pasteles un ingrediente que le había transmitido un varón local. El emperador se da cuenta de que su estatus no le permite dejar sin respuesta el regalo de su nieta y se muestra muy agradecido. A los pocos días le entregan algo y él se lo da a su nieta como regalo de vuelta. La heroína dice que no necesita el regalo porque su tío cocinero la ayudó y que ya la esperan en casa, así que quiere ver a su mamá y a su papá lo antes posible. El emperador se pone más serio y dice que parece que el chef se llama Paul y que recompensara a este hombre por su cooperación con Anastasia. La chica nota que en el momento de la conversación algo se movió detrás de su majestad. Cuando Anastasia vio la extraña sombra, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, y el emperador le dijo inmediatamente al criado que enviara a la chica a su habitación porque ya era demasiado tarde. El criado sabía lo que estaba pasando, por lo que se preocupó mucho y le pidió a la princesa que fuera a su habitación lo antes posible. Después de que los chicos se fueran, el emperador se quedó solo en el estudio y dijo que Anastasia pudo ver al shamal. El espíritu responde que tenía mucha curiosidad, así que intentó tocar a la niña. El hombre le dice al shamal que él ha vivido por la eternidad y ha visto muchas cosas y que qué le podía interesar de esta niña. El espíritu responde que no era más que curiosidad, pues era la primera vez que veía a un hombre con tanta indiferencia hacia el emperador, ya que normalmente la gente se interesa mucho por su majestad. La niña se interesó por lo bueno que le había salido a su abuelo el postre que había preparado, y él le dijo que le daría algo como regalo de vuelta, pero a la niña no le interesó. El resto de sus pensamientos están preocupados por llegar a casa y no quiere nada más. El emperador recuerda la conversación con Anastasia y que ella quería volver con su familia lo antes posible. Al recordar a su hijo Yuri, el emperador se da cuenta de que su nieta se parece mucho a su padre. El espíritu se pregunta si el hombre se habrá acordado de su hijo menor, que no hace mucho huyó tras decir todo lo que piensa del emperador. Así que Anastasia es la hija del hijo menor del emperador. Es como si la separación de Yuri hubiera ocurrido recientemente. Al emperador le dijeron que la niña había formado una alianza con el espíritu de un pequeño pájaro. Shamal se sorprendió porque sentía el verdadero espíritu de la heroína y preguntó quién era la persona que había dicho esas falsas palabras. El abuelo le dice que fue el marqués y que tiene una unión con el espíritu del reconocimiento. Este hombre es el segundo o tercer hijo del emperador.
Lo extraño es que el espíritu del discernimiento tampoco puede estar equivocado. De hecho, Shamal no ha podido reconocer la verdadera naturaleza del espíritu que posee Anastasia, pero duda demasiado de que sea realmente un pajarito. Shamal promete que poco a poco resolverá este misterio, y de lo que está realmente seguro es de que el marqués protege a esta chica y no cuenta sus secretos. Mientras tanto, la protagonista descansa en su dormitorio y se da cuenta de que está demasiado cansada para todo el día. Parecía haberse librado de muchos problemas con un delicioso postre que el emperador había degustado. Pero por un momento pareció que iba a desaparecer con Paul como el rocío en la hierba. Por desgracia, el abuelo ni siquiera escuchó los deseos de su princesa. Y, aunque ella dijo que solo le interesaba la repostería y que quería vivir en casa, estaba claro que tenía algunos planes para ella. La heroína siente como si la vuelta a casa estuviera cada vez más lejos. Estaría bien cambiar lo que su majestad quiere darle por dinero. Cuando llegue a casa, lo venderá y utilizará el dinero para comprar harina, mantequilla y azúcar para seguir haciendo deliciosas galletas. Si el regalo del emperador vale mucho, también podrá arreglar el tejado de su casa, que tiene goteras. A la protagonista le disgustaba mucho que todos sus problemas fueran causados por un pequeño pájaro que le traía muchos problemas. En el momento de la conversación con el pájaro, una bestia espiritual creó una alucinación auditiva incomprensible, y ahora Anastasia teme que alguien pueda oír el ruido en su habitación. De repente, la voz de un pájaro espiritual aparece en la cabeza de la chica y le dice que no se trata de una alucinación auditiva y que realmente puede oír a su animal espiritual. La niña se da cuenta de que es realmente su pajarito el que ahora le habla. Resulta que es un gran espíritu de los sentimientos y puede hablar con Anastasia. La heroína se pregunta por qué el pájaro nunca ha dicho una sola palabra durante el tiempo que llevan juntos. Pero ahora, de repente, habla. El pájaro le explica que es porque los poderes de la chica son demasiado débiles. Para poder oír las palabras del espíritu, debe comer algo bueno. Y después de la Magdalena, la niña pudo oír realmente al espíritu. La heroína se pregunta si no pudo oír al espíritu porque todavía estaba débil, y si lo que él quiere decir es que la razón era su falta de dinero y la falta de oportunidad de comer un buen postre. La heroína se sorprende de que los espíritus puedan hablar y no se lo esperaba en absoluto. El pájaro responde que por supuesto que los espíritus hablan y que quién cree que son. La heroína dice que otras personas no parecen poder comunicarse con los espíritus porque ella nunca ha oído hablar de ello. En la historia original, los espíritus para los niños de 10 años eran una bendición común u otra forma de despertar los propios poderes. Tras el ritual, simplemente se informaba de con qué espíritu se había aliado el niño, y rara vez había niños que pudieran utilizar sus poderes inmediatamente después. Así que Anastasia se sintió triunfante al saber que su espíritu podía transformarse en un cuerpo visible que incluso podía tocarse. Birdie dice que la gente es muy estúpida y que por eso no puede comunicarse con los espíritus como es debido. La heroína se pregunta si es lo bastante lista como para hablar con el pájaro. Pero el pájaro responde que en su caso, solo está siendo un gran espíritu sintiente. La heroína se pregunta si su espíritu no tiene nada que ver con el pájaro, y este le explica que su gran ser no tiene nada que ver con los pájaros, excepto la cáscara exterior. Resulta que los colores luminosos brillantes alrededor de Paul aparecieron gracias al pájaro, porque Anastasia determinaba las emociones de la gente por estos colores. El pájaro dice que es asombroso que Anastasia ya pueda ver los sentimientos de la gente. Esta es una de las habilidades del cuerpo del pájaro. La heroína se da cuenta de que ha recibido una fuerza increíblemente poderosa. Resulta que las emociones se expresan en colores que la chica puede ver. Tras una pequeña conversación con el pájaro sobre colores y emociones, la heroína se pregunta cuál es su poder personal que aún no ha reconocido. El pájaro le dice que, a medida que vaya adquiriendo experiencia, será capaz de determinar cuándo puede sentir las emociones de los demás y cuándo puede ocultarse de ellas.
Además, podrá cambiar los sentimientos de la gente. Para la protagonista, esta habilidad es muy interesante. Le pregunta al pájaro qué necesita aprender para fortalecer su capacidad de sentir. El pájaro le dice que necesita desarrollar el poder de su espíritu. Ella le pregunta al espíritu si no la ayudará con información sobre cómo aumentar su poder, y el espíritu responde que no necesita saber cómo aumentar el poder de las personas. Además, el postre que hizo, que gustó a todo el mundo, no tiene nada que ver con el pájaro, y este solo puede ayudar en materia de sentimientos y no en cocina, aunque también es capaz de pintar, tocar música y mover el cuerpo. La niña adivinó que su problema al echar la cáscara en la masa era culpa del pájaro que interfería en su trabajo. ¿Por qué hay tanta mentira en las palabras del espíritu? El pájaro dice que Anastasia solo se inventó hechos convenientes sobre sus habilidades. La heroína se ríe y le pregunta si lo hizo todo ella misma, y resulta que fue capaz de hacer frente a todas las dificultades sin el pájaro. La heroína también se da cuenta de que puede utilizar el espíritu como recetario, porque puede determinar a partir de los sentimientos de la gente los ingredientes necesarios para los postres. La heroína se da cuenta de que horneará el pastel en el palacio 10 veces más y volverá a casa. Pide ayuda a su recetario hecho a mano, pero el pájaro se pregunta, ¿acaso no siente Anastasia que ha perdido el pudor? La niña dice que es porque ha sido bendecida por el espíritu de un pajarito, y que para permanecer en palacio debe aliarse con el espíritu del emperador. El pajarito muerde infelizmente a la chica, diciendo que ella es el espíritu más grande y que Anastasia no debe subestimar las habilidades de su sierva. Anastasia cuenta que en el Palacio Imperial, los espíritus de agua, viento, fuego se llaman espíritus imperiales, por lo que son muy valorados. El abuelo hizo una alianza con el espíritu de viento y Alexei con el espíritu de fuego, por lo que son los más fuertes e importantes del imperio. El pájaro dice que estos tontos solo le están pidiendo algo y que ella piensa que estos espíritus son demasiado débiles. También dice que si no puede quedarse en el Palacio Imperial debido a su pequeño tamaño, puede hacerse grande de nuevo para que la gente la respete y dejar a Anastasia en el palacio. La heroína dice que eso no se puede hacer aquí y exige que el pájaro no cometa ningún error. El espíritu ya se ha dirigido al techo para tomar su verdadera forma lo antes posible. Aparece una luz brillante que ciega a la heroína. Pero cuando las chispas brillantes han pasado el espíritu, dice que ha fallado y no puede entender cómo ha sucedido. Tras varios intentos, el espíritu pierde su fuerza. La chica pide que paren, porque parece que con cada destello de luz, el espíritu se hace aún más pequeño y su fuerza desaparece. El pájaro dice que su cuerpo soporta todo este maltrato por culpa de Anastasia y que debería estar agradecida de que el espíritu lo intente por ella. La niña pregunta por qué la culpa de no poder cambiar. Birdie no sabe la respuesta a esa pregunta y piensa que hay otra forma de resolver el problema. El espíritu vuelve a convertirse en un botón y se esconde en la ropa de la chica. Ella se da cuenta de que ya no quiere hablar con ella y se ofende, así que se va a la cama. Por la mañana tiene mucho calor y nada más despertarse corre a la ventana para refrescarse un poco. Fuera es invierno y en la habitación de la chica parece verano. El pájaro dice que parece que a Fafnir le gusta mucho su aliado y está tan excitado que no puede controlar su poder. La heroína se pregunta quién es Fafnir y el pájaro le dice que es el que hizo una alianza con Alexei, o como la gente lo llamaba, el espíritu de fuego. La chica le pide que le diga al espíritu de fuego que se calme porque hace mucho calor y ella no puede enfriarse. El espíritu dice que no puede hacer nada porque Fafnir es demasiado joven. La niña tiene una idea brillante y decide alimentar al pequeño espíritu con las galletas que cocinó ayer. Mientras el pájaro comía las dulces galletas, la heroína le preguntó si tenía nombre. El espíritu dijo que no necesitaba nombre porque era simplemente el gran espíritu del sentimiento. Después de un pequeño escándalo cuando la heroína intentó darle un nombre al espíritu, decidieron establecer algunas reglas para vivir en paz.
El espíritu se pregunta cómo esta niña se atreve a ponerle reglas a un gran espíritu del sentimiento como él, porque nunca se inclinará ante la gente caliente. La niña dice que, en primer lugar, cuando está en el cuerpo de un pájaro, el espíritu debe comportarse como un pájaro, y en segundo lugar, nunca debe adoptar otra imagen, porque entonces la heroína puede quedar fácilmente al descubierto. Y en tercer lugar, nunca debe rasgar la ropa de la chica. El pájaro se queja de que estas no son reglas en absoluto, pero los requisitos para todo lo demás, estos requisitos, solo Anastasia. La heroína dice que si el espíritu también tiene una sugerencia, puede hablar. El pájaro dice que en primer lugar exige no agitarlo nunca, porque después de que Anastasia sostuviera el pájaro en sus manos, se mareó. El pájaro también dice que la chica debe hacer pasteles todos los días y agasajar a todos los que conozca. La heroína explica que no podrá hacer un pastel todos los días. El espíritu responde que eso es imprescindible. A ella le encanta hacer un brownie, ¿y por qué no puede hacerlo todos los días? La heroína dice que le prometió al chef no utilizar más su cocina, mientras que el emperador solo da miedo. El pájaro dice que esas trivialidades no les importan porque tienen una tarea mayor. Hornear pasteles y repartirlos entre la gente es una de las bases para convertirse en una gran persona. Una niña puede hornear no solo pasteles, sino todo tipo de platos deliciosos. El pájaro puede influir en los sentimientos y hace posible la comunicación entre las personas y los espíritus. Resulta que a través de Anastasia muestra su poder, y comiendo pasteles, todos pueden hablar con su espíritu. ¿Es el trabajo del espíritu asegurarse de que la gente que come los pasteles de Anastasia se lleva bien con sus espíritus? Birdie dice que hay una razón más importante. Al cabo de un tiempo, ella misma se entera de la gran importancia de esta causa. El espíritu quería contar algo especial, pero se contuvo en el tiempo y no contó todos los secretos. La heroína se da cuenta de que hay un punto especial que el pájaro no contó, y en este punto hay algún beneficio para ella en la elaboración de postres. Una criada entra corriendo en la habitación de la heroína y le dice que hay un asunto urgente con el emperador, y este le pide a Anastasia que intervenga. La heroína se pregunta si los colores que ve alrededor de la criada son influencia del espíritu del pájaro. La doncella gritó con alegría que Su Majestad el Emperador está ahora ocupado en un asunto interesante. La sonrisa de la mujer era muy brillante. Resultó que el emperador le había dicho a Anastasia que se quedara en palacio hasta la mayoría de edad y estudiara aquí. La criada estaba muy contenta de poder seguir cuidando de Anastasia. La heroína no puede entender cómo ha sucedido esto, ya que esperaba volver con su familia lo antes posible. Se da cuenta de que tal vez la narración original no puede cambiarse y ahora está atrapada en la historia original. La criada también dice que ha perdido la cabeza de alegría y primero decide traer algo de comer para su ama la princesa y después va a ordenar su nueva habitación y ahora ya no será una invitada, sino una residente del Palacio Imperial durante los próximos 8 años. Además, la habitación de Anastasia estará al lado de la habitación del príncipe heredero del emperador. La chica estaba realmente asustada de tener que morir como en la historia original. También la criada dijo que el último principio prometió preparar personalmente una habitación para su prima. La heroína se pregunta si no cambiará el destino y será enemiga de Alexei y morirá a manos de Nikita. Cuando la criada viste a la princesa con un vestido nuevo, se sorprende de cómo le sienta perfectamente a la chica. Se ve simplemente encantadora y la criada le pregunta, ¿no le gusta el vestido porque está algo triste? Anastasia convence a la criada de que le gusta el vestido y entonces la mujer dice que irá a ordenar su nueva habitación y que volverá pronto. La heroína decide dar un pequeño paseo mientras preparan su habitación. Resulta que será entrenada en palacio hasta que alcance la mayoría de edad y probablemente morirá antes, igual que Anastasia en la historia original. Así que la vida de la niña será corta. Pero no podemos perder la esperanza, porque aún no ha ocurrido nada terrible.
Nadie la odia y al menos aún puede cambiar algo en su futuro. En ese momento, uno de los nietos del emperador volvía a casa y estaba muy descontento por ser enviado de vuelta a su tierra natal. Pero una niña espíritu de pájaro se queda a vivir con su abuelo, aunque el espíritu del niño es mucho más fuerte. El criado se disculpa ante el príncipe y se limitan a seguir las órdenes de su Alteza. El nieto dice que volverá a pedir hablar con su abuelo, pues su espíritu es el espíritu del agua de lluvia y es mucho más fuerte que el de la pajarita. La heroína se pregunta si no sería mejor dejar a esos nietos que tan desesperadamente querían quedarse en palacio que a ella, que quiere volver a casa rápidamente. El pájaro oye hablar al chico desagradable y dice que sabe dónde está la arteria humana y que si la picotea allí ya no podrán decir tonterías porque el pájaro es en realidad un espíritu muy fuerte. En ese momento, el chico ve a Anastasia, la razón por la que no consiguió vivir en el palacio del emperador. El chico mira a la pobre chica y grita que lleva años preparándose para este día, pero que por su culpa ha perdido toda oportunidad de una formación feliz en el palacio. Ha perdido la dignidad de la familia imperial y ella se ha aliado con un pajarito que ni siquiera es bonito e inútil. El príncipe se suelta de las manos de la sirvienta y corre a atacar a Anastasia. El pájaro pregunta a la dueña a qué espera. Después de todo, ese tipo va a atacarla. La heroína pregunta qué debe hacer en esta situación. Habiendo corrido hacia Anastasia, el príncipe cae junto a ella, tirando a la chica al suelo. Los tipos se encuentran juntos tumbados en la tierra. Durante la caída, la heroína le da al príncipe un trozo de su galleta de chocolate y él se pregunta qué es esa maravillosa sensación en la boca. La protagonista le dice que es un bizcocho que ha horneado personalmente y espera que al chico le guste el sabor. El chico disimula y dice que ese bizcocho es muy desagradable y que nunca ha comido algo tan asqueroso. Pero la chica dice que es un bizcocho por el que fue elogiada por el emperador, diciendo que es muy sabroso. Dice que el emperador incluso quería honrarla personalmente por ello. El chico se da cuenta de que si al emperador también le gustó, no puede mentir a la gente que le rodea. La heroína dice que, si le gusta, puede darle al príncipe algunos trozos más y le enseña uno de los pastelitos en una servilleta. El príncipe dice que no quiere más de estos pasteles. La chica se pregunta por qué, porque puede ver en sus ojos que el chico quiere probar alguno más. Ella intenta influir en el chico y le pregunta si quiere insultarla o cuestionar los gustos de su majestad. El chico tiene que devolver la tarta. Piensa que es una chica odiosa a la que todavía perdona solo porque su padre apoya a la familia de Anastasia. La heroína le pide a su primo que le diga a Maxim que le está muy agradecida. Otro hermano aparece cerca y le pide a Dimitri que vuelva pronto a casa. Dimitri golpea a su hermano con el hombro y luego entra modestamente en el carruaje. La heroína observa cómo el coche de caballos se marcha a casa con sus primos. La princesa se pregunta cómo puede afectar su tarta a Dimitri. Después de que el niño se la comiera, se calmó inmediatamente. El espíritu dentro del pájaro dice que es porque Anastasia horneó el pastel. Y este pastel tenía el poder del espíritu. Al comer el pastel de Anastasia, la gente se vuelve más feliz. El espíritu nos dice que el humor de Dimitri ha mejorado. Además, la gente se vuelve más feliz cuando come algo sabroso. Cerca de allí hay una criada que se asustó al saber que Anastasia había salido de su habitación. La mujer vio que la niña tenía un arañazo en la mejilla. La heroína miró de cerca a la criada y vio un color púrpura que significa ansiedad. La criada abrazó a la niña y trató de protegerla con su cuerpo, y al mismo tiempo pregunta en los alrededores, ¿qué pasó y cómo la princesa se hizo la herida? La criada más joven cuenta que cuando se supo que Su Alteza Anastasia estaba en el palacio, Su Alteza Dimitri se enfadó y atacó a la princesita. El zorro pregunta con severidad si el personal del castillo se quedó de brazos cruzados mientras la princesita era atacada por el príncipe. La luz que rodea a la mujer se ha vuelto rojo oscuro y esto demuestra su enfado. La heroína piensa que tiene que intervenir
e intenta explicar a su amiga que está bien y que ella también hirió al príncipe, así que fue una pelea justa y pide ir al castillo. Las chicas consiguen calmar a la criada y van juntas a ver la nueva habitación. La criada también le pide a Anastasia que no salga sola, porque podría encontrarse en una situación desafortunada como la de hoy. La muchacha responde sonriendo que no ha ocurrido nada terrible y que estará a salvo en palacio. La doncella pregunta si es cierto que el príncipe la atacó y pudo haberle hecho daño. La niña responde que solo fue una broma infantil. La criada dice que sigue siendo una niña, pero Anastasia no puede soportarlo y decide abrazar a su amiga. La criada se llama Liz y está muy contenta de que la princesa haya sido amable y la haya cuidado tan bien como la criada a la princesa. Un poco más tarde los chicos entraron en la habitación, que todavía era muy espaciosa, y habría que meter algunos muebles más en la habitación. La heroína pensó que su habitación ya era lujosa y no necesitaba más muebles, y además se fijó en una extraña puerta al final de la habitación. La criada dice que la puerta del final de la habitación da a la habitación de su majestad el príncipe heredero Alexei. Resulta que el chico eligió específicamente esta habitación para que puedan jugar juntos en cualquier momento. Su Alteza el príncipe Alexei quiere conocer a la princesa lo antes posible, como si a partir de mañana ella fuera a estudiar junto con el príncipe. La heroína pregunta por qué van a estudiar con ella y se estremece solo de pensar que tendrá que pasar la mayor parte del día con Alexei. La doncella dice que no hay por qué preocuparse tanto. Su Alteza Alexei fue el primero en ofrecerle estudiar juntos. ¿Y no se da cuenta la princesa de que es ventajoso aceptar la oferta del príncipe? La heroína se da cuenta de que, probablemente, el futuro emperador quiere conocer su verdadero nivel para decidir después si la mata o no. Este tipo es mucho más astuto de lo que ella pensaba. Por más vueltas que le da, sigue sin entender por qué tiene que entrenar con el futuro emperador y qué aprenderán exactamente en las lecciones. Cuando llegó el día del entrenamiento, Anastasia entró en la habitación donde ya la esperaba el príncipe. La heroína vio a un sonriente príncipe que misteriosamente leía un libro. El tipo le pide a Anastasia que no tenga miedo y que no le llame príncipe heredero, ya que es una dirección oficial. El chico continúa leyendo el libro aún a pesar de ella, aunque él mismo se ofreció a estudiar juntos. Debido a que el chico no permite que se le llame príncipe heredero, ella decide llamarle por su nombre de pila, Alexei, y él se estremece al oír que la princesa le llama así. La chica se pregunta cómo debería llamar a Alexei, porque él no quiere que le llame hermano ni príncipe heredero, así que decide seguir con el nombre de siempre. El príncipe no tuvo tiempo de hablar de lo que le confundía, porque el profesor intervino en la conversación y se estremeció al ver la tensión entre sus alumnos. El príncipe pidió al profesor que entrara en el aula y no le importó que empezara a dar clase cuanto antes. Después de la lección, Anastasia se quejó al espíritu de que Alexei ni siquiera la había mirado durante toda la lección. Ahora no entiende por qué el emperador la dejó en palacio. El espíritu dice que no hay razón para preguntar, porque lo más probable es que el emperador se haya dado cuenta de que ella tiene una alianza con un espíritu antiguo. La heroína se asusta aún más y dice que si supiera la dirección de su casa, habría huido hace tiempo. Solo recuerda que hay un pueblo cerca, pero sus conocimientos no han evolucionado más. Mientras hablaba con el espíritu, la niña curiosa encontró un extraño cofre bajo su cama y decidió sacarlo. Dentro del cofre había piedras preciosas y la heroína se dio cuenta de que era su medio de escape, porque llegará el día en que le serán útiles. Al parecer, este cofre era un regalo del emperador para un delicioso postre. Ella está en el palacio del emperador por decisión propia y es odiada por su primo. Pero aún así, no se rinde y espera en su corazón que tarde o temprano se reunirá con su familia. El pájaro se pregunta si Anastasia llama primo al nieto mayor del terrateniente. La heroína dice que es cierto, pues es hijo del hermano de su padre. Sin embargo, ¿por qué el pájaro llama terrateniente al emperador?
El espíritu responde que es porque posee vastas tierras y las alquila a cambio de impuestos. El pájaro se da cuenta de que a la protagonista parece preocuparle heredar del terrateniente, y también piensa que ese nieto mayor la odia porque podría ocupar su lugar. La heroína le dice al espíritu que no ha visto al tipo lanzarle su fría mirada. Todavía le da escalofríos esa mirada. El pájaro dice que en realidad vio que el príncipe sentía odio por la chica y que se comportó de forma muy grosera y debería haber sido castigado cuando cayó sobre la chica. La princesa recuerda el episodio al que ha sobrevivido y tiene una idea interesante que les ayudará con el pájaro. Al asomarse a la cocina, la chica consigue ver a Paul, que está muy enfadado con la princesa y no entiende por qué huyó hace un par de días. La heroína intenta decir honestamente que no se escapó, porque tenía un asunto muy urgente que no toleraría la espera. La chica dice que gracias a su intervención, el problema con los pasteles se solucionó fácilmente. Paul dice que estuvo muy mal que los pasteles hubieran llegado al emperador sin que él lo supiera. La chica se pregunta cómo se enteró Paul del incidente. Los criados dicen que su majestad había probado el postre y que la cocinera no tenía miedo. También se pregunta si el cocinero se enteró de que Anastasia es la nieta del emperador, porque se comporta muy amistosamente con ella. El cocinero responde que estaba muy ocupado, por lo que no oyó los rumores que difundían los criados. La heroína se da cuenta de que probablemente sea cierto, ya que si Paul supiera que ella es la nieta, probablemente tendría miedo de cogerla por el cuello. Paul también le dice a su amiga que si al emperador le gustan los pasteles, ella tendrá que hacerlos cuando él se los pida. Piensa que es un gran honor para la chica. Sigue sin saber que es la nieta del emperador. La heroína está muy contenta de que le permitan volver a la cocina. Es su sueño, y agradece que Paul no conozca su verdadero origen. El cocinero dice que la preparación del dulce será solo bajo su supervisión, y de todas formas, el emperador come el postre 1-2 veces al mes. La chica le pide que la deje practicar en la cocina, y el cocinero tiene que aceptar porque va a cocinar para el emperador. Después de que los chicos entraron en la cocina, Anastasia dijo que estaba muy contenta de visitar este lugar, porque aquí se siente realmente libre. El cocinero se sorprende porque Anastasia dijo que nunca volvería a su cocina. La chica dice que nadie sabe lo que pasará mañana, y Pavel también dijo que las galletas no estarían en su cocina, pero ahora se ofrece a cocinarlas juntos según su receta. El cocinero también se pregunta si Anastasia quiere practicar. La heroína dice que primero necesita saber si en la cocina hay los ingredientes necesarios y pregunta si Pavel tiene chocolate. El hombre dice que ayer mismo el chocolate estaba intacto. Sin embargo, el chocolate solía ser solo un dolor de cabeza para él, pero quería repetir lo que ella cocinaba, así que anoche lo consumió todo. La heroína se da cuenta de que ahora se han quedado sin chocolate porque Paul ha decidido intentar cocinar algo con él. La princesa se da cuenta de que sin chocolate será mucho más difícil, pero aún tiene suficientes ingredientes para hacer algo delicioso. En este mundo aún no existe una receta de chocolate adecuada, por lo que sus postres son de gran interés. Si el cocinero dice que se ha gastado todo el chocolate de la noche a la mañana, significa que Paul se ha gastado una bolsa entera de azúcar para hacer los postres. Birdie sugiere a la heroína que hoy cocine algo salado en lugar de dulce, y ella se da cuenta de que es una gran oportunidad para practicar. La heroína le pide a Paul harina de trigo y un poco de queso salado y tocino, y también le pide que prepare mostaza en polvo y mantequilla y leche. Si todavía no hay chocolate en este lugar, tampoco hay levadura, pero podría utilizar bicarbonato de sodio. Ella le pregunta a Paul si tiene los agentes leudantes necesarios para la masa, pero él le pregunta si realmente quiere usar levadura. Anastasia explica que la levadura es para el pan. Pavel dice, hay algo especial para las magdalenas y ya ha dicho que de repostería no tiene absolutamente nada. Después de todo, no tiene experiencia en este arte. La heroína pregunta por qué Pavel es tan indulgente con la repostería,
porque el emperador se comió su postre con mucho gusto e incluso recompensó al cocinero por haber ayudado a la chica a crear esta preciosa Magdalena. Al ver lo decepcionado que estaba su amigo al oír sus acusaciones, intenta animarle. Este mundo acaba de aprender a fabricar materias primas para el chocolate y la gente no conoce los agentes leudantes. Comparada con la historia de la Tierra, la cultura alimentaria de este mundo corresponde aproximadamente al siglo XVIII, si la chica no se equivoca. No es de extrañar que este mundo no sabe nada acerca de la levadura en polvo y agentes leudantes. Entonces ella tiene una tarea más difícil que reemplazar el agente leudante. Birdie sugiere que la heroína haga su propio agente leudante y ella se da cuenta de que es una gran idea. Le pregunta a Pavel si tiene algo parecido al polvo medicinal que se usa para la acidez estomacal. El hombre se pregunta si una chica tan joven se siente mal. Ella responde que no es cierto y dice que ese medicamento no es para ella. Con el tiempo, Pavel saca de su botiquín un remedio muy caro que el farmacéutico ha extraído de las aguas del lago Baikal y le pregunta por qué la chica necesita este polvo. La heroína prueba el polvo y se da cuenta de que es el bicarbonato de sodio que quería encontrar. Neutraliza el ácido de la secreción estomacal, por lo que solía utilizarse como remedio contra la acidez. La heroína también pregunta al cocinero si tiene los cristales que se depositan en el fondo del vino de uva añejo, porque ella también los necesita para crear una nueva receta. El cocinero se pregunta si la chica necesita un tartrato y ella dice que es lo que lleva buscando mucho tiempo. Necesita mezclar un poco de tártaro en polvo con bicarbonato para crear un leudante para la masa, pero no sabe las proporciones. El pájaro le dice a la heroína que debe tomar una cucharadita del medicamento y 2 cucharaditas del polvo de vino, además de una cucharadita de almidón para ablandar. Anastasia se asombra de los conocimientos del espíritu, ya que se trata realmente de un libro de recetas. También se da cuenta de que puede identificar el bicarbonato de sodio por el sabor y se pregunta si se debe a la ayuda del espíritu. El espíritu le responde que ha acertado. Intenta preguntarle si necesita hacer un regalo a su fiel ayudante, pero el espíritu responde que no hay necesidad de gratitud a cambio. Después de todo, ella y la niña están ahora unidas y no es necesario pagar por conversaciones ordinarias. Después de preparar el agente leudante, la heroína le dice a Paul que se trata de su verdadero polvo mágico o de otro agente leudante para magdalenas, gracias al cual la masa subirá rápidamente. Pavel se pregunta cómo es posible que la masa suba tan rápido. Durante la cocción, Pavel se ocupaba también de cortar los ingredientes, porque tenía un contrato con el espíritu de la espada y dominaba perfectamente el cuchillo. Cuando probó el plato, Pavel no podía creer lo que sentía, porque el sabor que probó no lo había utilizado nunca. Después de estudiar el resultado, Anastasia le pide al cocinero que le empaquete las magdalenas una a una y se las quiere dar a su primo. Le parece que a su primo no le gusta la chica, así que le gustaría animarle de alguna manera. El cocinero se ríe y dice que tiene sentido y que algo sabroso para los niños es la solución a todos los problemas. Anastasia dice que no todo es tan sencillo, porque su primo lleva toda la vida comiendo solo los dulces más deliciosos y que si se come las magdalenas que ella ha hecho, será más amable. La cocinera dice que si su primo solo comía lo mejor, ¿por qué no cree que sus magdalenas son aún mejores? La cocinera se avergüenza al darse cuenta de que le cuesta reconocer la habilidad de la niña y le dice que tiene verdadero talento. No importa cuántos platos exquisitos haya probado su hermano en su vida, porque la niña seguro que lo deja boquiabierto. La conversación se ve interrumpida por el sonido del reloj, que anuncia que ya son las 5. La heroína tiene que apresurarse rápidamente hacia la salida mientras Paul pregunta qué hacer con las magdalenas que quedan. Antes de irse, la chica le pide que se coma las magdalenas que quedan. Se dirige a su hermano con un arma secreta que debería ayudarla con todos sus problemas y derretirá el frío corazón de su hermano.
Todavía no hay bicarbonato de sodio en este lugar, y el agente leudante de masa que ella crea revolucionará la cocina. Entonces, se venderá como pan caliente en todo el mundo. Para vender mucho hay que hacer mucho, y para la producción en masa se necesita una fábrica. Con el dinero ahorrado, la heroína tenía 3 botones. Para construir una fábrica, 3 preciosos botones son muy pocos. Para la producción a gran escala, necesitas hacer correr el rumor de que incluso el chef imperial está usando este polvo mágico para conseguir el primer dinero. Úsalo para construir una fábrica y ganar más para construir una casa mejor. Tal vez si la heroína tiene una casa grande y mucho tiempo libre, tendrá un buen círculo social, y entonces mamá y papá no se preocuparán de que se sienta sola. Y si tiene aún más dinero, podrá abrir su propia pastelería, lo que le dará mucho placer. No hay tiempo que perder, y primero tiene que acostumbrarse al palacio para ganarse la mayor confianza posible en el entorno, y luego triunfará. Lo más importante ahora es Alexei, y debe darle de comer sus magdalenas. Se pasó todo el día yendo a la puerta de su hermano, pero al llamar no oyó nada. Antes de irse a la cama, la heroína decide llamar a la puerta y averiguar si Alexei está allí. Se pregunta si la habitación vecina no pertenece a Alexei, porque no puede llegar hasta él. Surge la pregunta natural de cómo puede darle sus magdalenas a Alexei y si podrá hacerlo durante las clases del día siguiente. Por la puerta sale un militar herido que ha adquirido mucha experiencia en su servicio y ahora sirve en el Palacio Imperial como guardia. La heroína se pregunta por qué ha estado todo el día llamando a la puerta de la habitación de un desconocido y no se ha dado cuenta inmediatamente de quién tenía delante. La criada dice que Alexei vive en esta habitación y la princesa pregunta asustada quién es este hombre. El muchacho responde que se llama Cyril y es caballero de Su Alteza el Príncipe. ¿Tiene la princesa algún asunto con el príncipe? Después de todo llamó a la puerta. La muchacha dice que solo quería conocer a Alexei, pero el caballero dice que Su Alteza está en medio de algo y que si quiere darle algo, que se lo diga al caballero. La heroína dice que no quería decírselo directamente y que si Su Alteza está ocupado, puede pedirle al caballero que coma estas magdalenas con el príncipe. Pero como está ocupado, no puede distraerse. El caballero le dirá que una de las magdalenas le pertenece y dejará que el caballero se coma la otra él mismo. El chico agradece a la chica su misericordia y se alegrará mucho de probar este plato. Al cerrarse la puerta se siente muy triste. Cuando el caballero entró en la habitación de su amo, le dio las magdalenas que Anastasia había preparado. El hombre dice que oyó un ruido en la puerta y fue a comprobarlo y se encontró con la princesa Anastasia. Dijo que el hombre estaba estudiando y ella le pidió que le entregara las magdalenas. Al ver el aspecto de la magdalena, los chicos dudan en comérsela, pero aún así el príncipe dice que la probará porque ella la ha traído especialmente para él. El caballero saca una aguja de plata y dice que ahora para comprobar las magdalenas si no hay veneno allí y luego permite que el príncipe a comerlos. En este momento Alexei se quedó pensativo, porque desde el momento en que hizo alianza con el espíritu del fuego ha pasado mucho tiempo, pero él sigue tan solo. El tipo siempre soñó con tener una familia con la que pudiera pasar tiempo juntos en palacio, pero sus miradas siempre reflejaban miedo, celos y envidia, con odio. El chico siempre se encontraba bajo la presión de las miradas ajenas, pero una chica del palacio era diferente a todos. Su pelo rosa combinaba con su dulzura y amabilidad. Sus grandes ojos verdes daban esperanzas de que la gente podía ser realmente amable y desinteresada. Cuando el caballero comprobó las magdalenas, sacó al príncipe de sus cavilaciones y le dijo que la comida era comestible. Los chicos también se enteraron por las criadas de que la chica venía a verles 4 veces al día, pero nadie les abría la puerta. Los chicos tampoco sabían que la chica había hecho las magdalenas personalmente, porque el caballero no se lo preguntó. El príncipe no esperaba que las magdalenas tuvieran buen sabor, pues no parecían muy lujosas. Cuando el joven comió un trozo, quedó maravillado por su exquisito sabor, pues nunca antes había comido nada parecido.
Una semana después, la muchacha comenta con el pájaro si su plan ha funcionado y si ha conseguido derretir el frío corazón de Alexei. Anastasia le pregunta al pájaro si cree que el comportamiento del chico ha cambiado. Por supuesto, ella no se enfadaría si Alexei tirara las magdalenas, pero él se las comió. Seguirá horneando para que todos se den cuenta de que solo se interesa por ella, y cuando aparezca la protagonista, la apoyará con diligencia. El pájaro se da cuenta de que el nieto mayor del terrateniente no la odiaba al principio, pero la chica no escuchaba su espíritu. Ese día, ya entrada la noche, se abre la puerta y aparece Alexei, que saluda a la princesa. El tipo dice que pensó que la chica estaba delante de la puerta y la abrió. La chica se quedó atónita porque no esperaba que la puerta se abriera tan fácilmente y que Alexei entrara. La chica dice que quería regalar algo y cada vez tiene que pasar los pasteles por Kirill. Así que la aparición de Alexei ahora ha sido demasiado inesperada y no sabe cómo comportarse con él. El chico dice que los pasteles son muy sabrosos y se lo agradece, pero aún así le gustaría hacer algunas preguntas. Para sorpresa de Anastasia, el príncipe parecía feliz de hablar con ella y ni siquiera podía sospechar que escondía ira bajo esa máscara. El espíritu nunca le dijo que el chico realmente no siente nada malo por ella. El chico le pregunta a la chica por qué le pidió a Kirill que le pasara las magdalenas cada vez y si sus habitaciones no están una al lado de la otra. La chica, asustada, responde que pensaba que Alexei estaba ocupado y que no quería interferir en su trabajo. El chico coge la mano de la chica y le pregunta si no le gusta. La princesa se sorprende y no puede entender lo que está pasando, porque pensaba que Alexei no le gustaba y no se había dado cuenta en todo este tiempo de cómo apartaba de ella a este hombre sonriente y amable. La heroína confiesa al príncipe que simplemente no quería interferir y que está sorprendida por su amabilidad. El muchacho confiesa que si le dedica un poco de tiempo a Anastasia, no interferirá en sus asuntos. La heroína dice que no le importa jugar con Alexei, pero al ver su cara de decepción, se da cuenta de que ha dicho algo equivocado. La chica sigue pensando que a su hermano no le gusta la princesa, así que le dice que no necesita jugar con ella y que ella solo quería que ganara fuerza y fuera más feliz, así que quería que sonriera cuando la mirara. El chico explica que siempre sonríe cuando mira a Anastasia y que es extraño oír tal acusación de ella. La comunicación con el príncipe era muy incómoda y la heroína no podía contenerse, así que le dio las magdalenas y le pidió que se las comiera, que ya era hora de dormir. El príncipe aceptó el regalo y sonrió mirando a la chica que se marchaba. A la mañana siguiente, Anastasia le preguntó a su espíritu qué pensaba de Alexei y si éste mataría a la chica. El espíritu dijo que ya se lo había preguntado más de una vez y que si tenía sentido responder a tales preguntas. La agenda de Alexei era muy apretada y tenía entrenamiento por la mañana y estudio por la tarde y repetición y meditación por la noche. Para convertirse en emperador, había que tener muchas habilidades diferentes. Ella no sabía cuándo descansaba el chico, porque realmente estaba todo el día estudiando y entrenando, y el futuro emperador tenía muchas preocupaciones. Detrás de la heroína aparece de repente Kirill, que se sorprende de que aquí el príncipe estuviera espiando a Anastasia. La chica se pregunta por qué Kirill no está cerca del príncipe, ya que tiene que vigilarlo. El chico responde que él es responsable de vigilar al príncipe heredero solo por la noche y que durante el día no lo necesita. Como el espíritu de Su Alteza Alexei tiene el poder de la llama del sol durante el día, su poder es verdaderamente grande y puede aplastar a cualquiera. Cuando Su Alteza alcanza la mayoría de edad, incluso de noche, nadie puede hacerle daño. La heroína se pregunta por qué necesita entrenamiento con la espada y el arco, ya que es lo suficientemente fuerte de día y está protegido por caballeros de noche. Cyril explica que el Fafnir tiene un poder muy grande, así que el príncipe heredero necesita entrenar su alma y su cuerpo para lidiar con su espíritu interior. Además, su espíritu ya ha perdido un aliado una vez, por lo que ahora es inestable.
De repente el caballero se tapa la boca con la palma de la mano y la heroína se da cuenta de que parece que Cyril ha dicho algo que no debía y hará como que no se ha dado cuenta. La chica le dice al caballero que ha hecho bollos con fruta y almendras, y el hombre debe tener hambre, así que le tiende los pastelitos. El caballero se pregunta si la princesa horneó estos hermosos productos con sus propias manos. La muchacha se rió y dijo que le encantaba hacer dulces y no solo eso. Su familia toda su vida fue pobre y cuando vio por primera vez mantequilla y nata en ella, se interesó y mientras está en palacio, intenta practicar todo lo posible. Pues bien, pensó que sería bueno que compartiera con Alexei sus labores. Cirilo se arrodilla ante la princesa y le dice: ¿De verdad le gusta tanto el príncipe heredero?